aprender a jugar, a compartir. Pasita a pasita nos enseña a convivir, aprender a jugar, a compartir. Ella es pasita a pasita, nos enseña a convivir, convivir. Buenos días, comenzamos la unidad 3, educar para una cultura de la paz y la no violencia desde las escuelas. Tomando como punto de partida la importancia de una convivencia armónica y pacífica en el entorno escolar, ya que de ella dependen muchos factores, como el desempeño académico y el estado emocional del profesorado y alumnado. La educación en valores forma parte ineludible del sistema educativo. La educación para la paz, objeto de este curso, es una forma de educar en valores. Por eso, en esta unidad iniciamos dando un repaso a la educación en valores antes de sumergirnos en la educación para la paz, donde iniciaremos aportando de manera breve los diferentes tipos de violencia y la cultura de la violencia para pasar a definir un concepto de paz de manera positiva y la educación para la paz como una metodología para la construcción y fomento de una cultura de paz. Para iniciar esta primera unidad de educar en valores, veremos a qué nos referimos con valores y sus diferencias con las actitudes y las normas. Como todos sabemos, es intrínseco al ser humano realizar valoraciones y al hacerlo crea sus propios valores. Según Moleiro, las cosas no son valiosas por sí mismas, sino que tienen el valor que nosotros le damos y por eso cada persona tiene su propia escala de valores. Los valores, por lo tanto, son el marco de referencia personal que nos orienta en nuestras acciones, opciones y decisiones. Cada persona tiene su propia y exclusiva escala de valores, construida a partir de la relación con su entorno cultural y familiar, las experiencias vividas, la propia capacidad de análisis de las personas que escoge como referentes, etc. Pero estamos en una crisis de valores. Hoy en día escuchamos y hablamos de que la humanidad está inmersa en una crisis de valores. Pero tenemos que entender que esta crisis no se refiere a una falta de valores, como si tuviéramos menos cantidad de ellos, sino de las instituciones que tradicionalmente se habían responsabilizado de transmitirlos. Y es que instituciones como la iglesia, la familia o la escuela han dejado en muchos casos de ser los referentes para la transmisión de valores. Hoy, instituciones vinculadas al consumo, como la publicidad o las redes sociales, han conseguido transmitir y generalizar valores como la inmediatez, la novedad o la competitividad, llevándonos irremediablemente a un cambio de valores sociales. Por ello, tenemos que analizar cuidadosamente cuáles son nuestros valores personales y cuáles queremos que sean, cuáles son los valores sociales que denominan en la actualidad y qué opinamos de ellos. Y lo más importante y difícil, cómo convivimos con unos valores y con los otros. Como profesores, es importante que transmitamos a nuestros alumnos y a sus familias desde qué valores personales y de centro estamos educando, haciendo partícipes y corresponsables al resto de la comunidad educativa, principalmente las familias. Ahora vamos a diferenciar los conceptos de valores, actitudes y normas, teniendo claro que los valores son principios éticos. Son estos valores los que nos hacen tener una actitud u otra frente a una situación. En el caso de las normas, nos referimos a la pauta de conducta para desarrollar un determinado valor. Por ejemplo, desde la educación para la paz, queremos transmitir valores como el respeto, por lo que en nuestra comunidad una regla, norma o pauta será respetar a los compañeros y compañeras. Nuestros estudiantes
Dependiendo de si tienen una actitud positiva o negativa frente a la norma, actuarán respondiendo con respeto ante un conflicto en el aula o respondiendo con agresividad y por tanto alta de respeto. Entonces, ¿cómo educar en valores desde la escuela? La educación en valores, extender el alcance de la educación a metas relacionadas con el ámbito moral y el civismo, con el objetivo final de formar ciudadanos y ciudadanas responsables. En el entorno actual, caracterizado por una complejidad social y la globalización económica y cultural, educar en valores se perfila como una cuestión imprescindible para formar ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de asumir los nuevos retos, jugando un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo mucho más justo, inclusivo, equitativo e intercultural. Antes de introducirnos en cómo y cuáles son los valores que debemos transmitir y educar a nuestros alumnos, vamos a diferenciar en 3 categorías. En primer lugar están los valores compartidos y los valores controvertidos. Los valores compartidos son aquellos que se consideran necesarios y básicos para convivir en la diversidad. Están reconocidos por una amplia mayoría de la sociedad y están expresados en las grandes declaraciones de principios o de derechos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, están los valores controvertidos, es decir, aquellos que tienen que ver con posiciones personales, con tradiciones culturales, con diferencias estéticas, políticas, etc. Por decirlo así, existe consenso sobre su legitimidad, pero no sobre su universalidad. La tercera categoría serían los contravalores, aquellos valores contrarios a los valores mínimos y rechazados por la mayoría de la sociedad, como la xenofobia, el racismo, el machismo, etc. Desde el Sistema Nacional de Educación del Ecuador, se promueve unos valores y se convoca a superar los contravalores. Los valores a transmitir desde las instituciones educativas son, tal y como se establece desde el Ministerio de Educación, la honestidad, la justicia, el respeto, la paz, la solidaridad, la responsabilidad y el pluralismo. Estos deben también ser actuados y desarrollados en las familias, en tanto que escuelas y padres son corresponsables de la educación para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Para apoyar el fortalecimiento de las capacidades de las familias en el desarrollo integral de sus hijos, se requiere el compromiso solidario de los docentes. El programa Educando en Familia tiene el objetivo de promover la participación corresponsable de la familia y/o representantes para fortalecer sus capacidades en procesos de apoyo a sus hijos, para que ellos y ellas logren un desarrollo integral. Entonces, ¿qué es educar para la paz? Educar para la paz es un modelo de educación en valores. Desde UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños y a los jóvenes y a los adultos prevenir la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural, resolver conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. Educar conscientemente para la paz supone ayudar a construir unos valores y actitudes tales como la justicia, la libertad, la cooperación, el respeto, la solidaridad, la actitud crítica, el compromiso,
la autonomía, el diálogo, la participación, etc. Valores que están en concordancia con los que anteriormente hemos visto que se propone desde el Sistema Nacional de Educación del Ecuador. Como hemos visto en la definición de Educación para la Paz, uno de sus objetivos es prevenir la violencia. Sin embargo, la violencia no siempre es fácil de identificar, ya que la tenemos muy normalizada y, bajo ciertas formas de expresarse, puede pasar desapercibida o tomada como algo que es esperable. Por ejemplo, ¿consideran que amenazar a un estudiante con expulsarlo del sistema escolar es un acto violento? ¿O no denunciar una situación detectada de violencia es violencia? Otro ejemplo, hacer comentarios de índole sexual respecto al cuerpo o apariencia de otra persona es violencia? Pues sí, en los tres casos es violencia. En el primer caso se trataría de violencia psicológica porque se trata de una amenaza. En el segundo, no denunciar o actuar es violencia por omisión o negligencia. Y el último caso, aunque se trate de un comentario, es violencia sexual. La violencia, al ser una problemática psicosocial o multicausal, no tiene una configuración homogénea. Podemos clasificar los distintos tipos de violencia según un doble criterio: la relación entre la persona agresora y la víctima, y la naturaleza de la acción violenta. Esta clasificación da lugar a más de 20 tipos de violencia. También podríamos clasificar los diferentes tipos de violencia por motivos socioculturales como la violencia de género o por condición étnica. Por falta de tiempo para desarrollar todos los tipos de violencia, en este capítulo repasaremos de manera esquemática y breve los distintos tipos de violencia interpersonal clasificadas según la relación entre víctima y agresor. Iniciamos con la violencia intrafamiliar. Este tipo de violencia afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes, porque puede ser ejercida por cualquier miembro del núcleo familiar y puede presentarse en dos formas: de forma activa, es decir, mediante el abuso físico, psicológico o sexual, o de forma pasiva, es decir, por negligencia o abandono del menor. Este tipo de violencia transgrede la ley y por tanto exige una intervención inmediata, por mucho que los familiares eligen, por ejemplo, que el espacio familiar no compete a la escuela o que la institución educativa no tiene injerencia en asuntos familiares. Estas actitudes no deben ser barreras a la hora de emprender las acciones de intervención y derivación pertinente. El maltrato institucional se refiere a aquel que se genera cuando existe un ejercicio de poder por parte del presunto agresor, valiéndose de su posición profesional, nivel de conocimiento, las diferencias etarias, generacionales o el uso de la fuerza, entre otras. Esta modalidad de maltrato puede ocurrir en el ámbito educativo cuando el agresor o agresora es un docente, personal directo, administrativo o cualquier otra persona adulta que elabore o tenga contacto directo con el niño, niña o adolescente. A diferencia de las relaciones de conflicto que pudieran establecerse entre las personas adultas y estudiantes, las relaciones entre pares pudieran parecer igualitarias y simétricas. La violencia entre pares puede ser frecuente en el ámbito educativo, pues es el lugar donde niños, niñas y adolescentes se relacionan e interactúan permanentemente. A continuación, veremos qué tipo de violencia entre pares podemos identificar. Es normal que surjan conflictos entre los estudiantes. El problema no es el conflicto en sí. El problema surge cuando el conflicto se resuelve
mediante el uso de la fuerza o mediante la imposición de la voluntad del más fuerte. Un fenómeno que puede suceder en los espacios educativos es el conflicto entre grupos de estudiantes de diferentes escuelas. En estos casos existe una fuerte identificación de los estudiantes con su institución, que en lugar de traer consigo una connotación positiva de apropiación por el cuidado y respeto a la misma, pasa a transformarse en justificativo para ejercer violencia sobre otras personas. Respecto a la violencia entre pandillas juveniles, primero debemos aclarar que la mera existencia de pandillas no implica en sí mismo que se cometan actos violentos, sino que se visibiliza la necesidad de pertenencia que pudieran tener los adolescentes con personas que poseen características similares. Sin embargo, en esta búsqueda del reconocimiento y el sentido de pertenencia, los jóvenes pueden estar dispuestos a violentar derechos propios y ajenos con el fin de sentirse parte del grupo, actitud que incita la rivalidad entre grupos. En ese sentido, es necesario fomentar organizaciones sociales positivas, orientadas al desarrollo de habilidades y actitudes de solidaridad, organización y cooperación. El acoso escolar se trata de un tipo de violencia entre pares que también conocido como bullying, hostigamiento o intimidación escolar. El acoso escolar se diferencia de otras formas de violencia por su carácter reiterativo e intencional, así como por un desequilibrio de poder o fuerzas. En el acoso escolar están presentes diferentes formas de violencia, física, verbal o psicológica, y se manifiesta por medio de conductas como insultos, gritos, tanto hacia la víctima como a su familia, las bromas pesadas, poner a la víctima apodos humillantes, reírse cuando se equivoca, burlarse por su aspecto físico, por su forma de ser, de vestir o de hablar. Robo, daño o la acción de esconder las pertenencias personales. Divulgación de rumores sobre la víctima o sobre su familia. Cualquier tipo de agresión física, psicológica o sexual. Poner a la víctima en ridículo ante los demás. Contar mentiras sobre ella o acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho también es acoso escolar. Molestar a la víctima de forma reiterada. Ignorarla o excluirla. Por ejemplo, no incluirlo en los juegos, aplicarle la ley del hielo o no dejarle hablar. En todos estos casos existen tres actores fundamentales como los que debemos trabajar de forma directa: la persona agresora, la persona agredida y las personas espectadoras. Un tipo de acoso escolar es el ciberacoso o cyberbullying, que se define como todo acto de agresión repetida e intencionada de dañar psicológicamente a otro, mediante el uso de un dispositivo de cómputo móvil o digital, difundiendo mensajes, fotos o videos denigrantes que atentan a la dignidad del agredido o agredida. Al ser la violencia virtual un fenómeno en constante desarrollo, es necesario orientar a nuestros estudiantes a utilizar adecuadamente los entornos digitales de forma responsable y ética, con un sentido crítico, evitando que su uso vulnere o destruya su integridad psicológica y la de otros. A su vez, es importante informar acerca de mecanismos de seguridad para el manejo de la información a través de redes sociales, así como abrir la posibilidad de denunciar cuando se sientan agredidos, vigilados o extorsionados a través de estos medios. También en el ámbito educativo puede presentarse un tipo específico de violencia,
aquel que ejercen los estudiantes o miembros de su familia contra miembros adultos de la institución educativa. Este tipo de violencia afecta muchas veces al equipo docente y se hace difícil la convivencia escolar y el desarrollo normal de las actividades escolares. Puede ocurrir agresiones psicológicas e incluso físicas, situaciones que se viven con dificultad por parte de los docentes. Dichos comportamientos disruptivos pueden causar disgustos y ansiedad en los profesores y en casos extremos pueden llegar a afectar a su identidad profesional. Después de repasar de manera muy breve los diferentes tipos de violencia según la relación entre víctima y agresor, debemos tomar muy en cuenta que cuando ocurren situaciones de violencia en el contexto educativo, se debe considerar el principio del interés superior del niño, niña y adolescente y se debe llevar a una actuación inmediata que garantice la protección de la víctima e implica la obligación de denunciar por parte de la persona que tiene conocimiento del hecho. Ya sabemos que muchas veces la opción elegida para resolver un conflicto es la violencia y la imposición. Pero a pesar de esta realidad, la mayoría de las personas seguimos pensando que la violencia y la imposición no es el mejor camino para resolver los problemas y que una sociedad basada en una cultura de paz sería muy deseable para nuestro propio bienestar y para el progreso de la humanidad. Sin embargo, antes de ver qué entendemos por cultura de paz, queremos aclarar qué entendemos por paz. La verdad es que se trata de un concepto complejo, amplio y multidimensional. Una concepción muy negativa y manipuladora de la paz es aquella que entendida como mera ausencia de guerra o de desorden interno. A esta concepción es a lo que llamamos la paz negativa. Si lo que queremos es una paz para todas las personas, libertadora y constructora, hace falta superar la paz negativa y partir de una concepción más rica y positiva de esta. Entendemos por paz positiva defender los derechos humanos como la mejor y más justa manera de convivir y de erradicar o reducir toda forma de violencia que atente contra ella, tanto la violencia directa, estructural o cultural. Es un concepto dinámico que nos lleva a hacer aflorar, afrontar y resolver los conflictos de forma no violenta. Para que esto pueda ser posible, se debe dar un amplio consenso al respecto. Es decir, la paz se debe interiorizar culturalmente y esto supone erradicar la cultura de la guerra y la violencia como forma de resolver los problemas y fomentar una cultura de paz. Es decir, crear una cultura donde la violencia no tenga lugar. Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Un proyecto que tienda a la promoción de una cultura de paz ha de partir de un concepto integral de educación para la paz. Eso sucede cuando entendemos que educar para la paz es una forma particular de educación en valores que supone educar desde y para unos determinados valores, tales como justicia, libertad, cooperación, respeto, solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación, etc. Cuando entendemos que educar para la paz como finalidad genérica, lo que pretende
es recuperar la idea de paz positiva para las sociedades y una conciencia de humanidad para el mundo en general. También, cuando entendemos que la educación para la paz es la promoción de una educación que ayude a nuestros estudiantes a adquirir capacidades para la resolución pacífica de conflictos, o una educación para la paz entendida como un proceso continuo, que si bien se basa a menudo en la escuela y otros ambientes de aprendizaje, debería implicar a toda la sociedad. Para finalizar, a modo de resumen y reflexión final, resaltar que cuando ocurren situaciones de violencia en el contexto educativo, se debe llevar una actuación inmediata que garantice la protección de la persona violentada. Es decir, implica la obligación de denunciar por parte de la persona que tiene conocimiento del hecho. Estas situaciones de violencia se pueden prevenir a través de la educación para la paz, entendiendo la paz de manera positiva, que recordamos es aquella que defiende los derechos humanos como la mejor y más justa manera de convivir y de erradicar o reducir toda forma de violencia que atente contra ella. Por ello, la educación para la paz debe ser un proceso continuo de educación en valores que permita desarrollar las actitudes y habilidades necesarias para la resolución pacífica de los conflictos y el fomento de una cultura de paz. Nos despedimos con esta frase de Gandhi: no hay caminos para la paz es el camino. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente unidad. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir, ella es pasita a pasita nos enseña a convivir, convivir. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir, ella es pasita a pasita nos enseña a convivir, convivir. En la orilla de la playa un día su barco naufragó, luchando por su vida y al final sobrevivió. Luego de eso en su palenque a todos nos enseñó los derechos y libertades de las niñas y niños. Embajadora de la paz, ella es pasita, que siempre que esté allí cuando tú la necesitas, te enseña su experiencia de vida pa' que recuerde que se gana o se aprende pero nunca jamás se pierde. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir, ella es pasita a pasita nos enseña a convivir, convivir. Aprender a jugar, a compartir, pasita a pasita